Tengo entendido que han habido una serie de protestas, vino el ministro, dijo que Cuelap no va a caer, que hay que levantarlo, pero no hay cosas concretas hasta la fecha. No van a ser palabras, venimos y les he repetido y les he manifestado. Hemos empezado a desarrollar todo lo que es el plan de acción para poder recuperar Cuelap. Nosotros, bueno, al menos yo personalmente, por el momento paralizaría el turismo para Cuelap, hasta que se cure Cuelap, porque nosotros consideramos que Cuelap es como cuando una persona se nos enferma, ¿no es cierto? No podemos trabajar. Entonces, lo que tendremos que hacer, al enfermo hay que curarlo hasta que se sane, restablezca y pues... Eso es lo que usted... Eso es lo que lo queremos nosotros. Perú 21 llegó a Cuelap y nos encontramos en la parte de la muralla sur. Aquí se ocasionó el último derrumbe que ustedes vieron en las redes sociales. Y aquí aproximadamente entre el 10 y el 11 de abril se han producido alrededor de 5. Ubicado en el distrito de Tingo, en la cima del cerro La Barreta, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el complejo arqueológico de Cuelap se hace notar con sus imponentes paredes de 20 metros de altura. Se trata de la mayor revelación de los chachapoyas, cultura que habitó esta zona entre los años 500 y 1570. La historia cuenta que fue descubierta en 1843 por Juan Crisóstomo Nieto, entonces juez de Chachapoyas, quien realizaba una excursión en la zona. A pesar de que el 12 de febrero fue declarado en emergencia, su aspecto ya no es el mismo. Este monumento, que ha sido catalogado como uno de los más impresionantes de las Américas, corre riesgo de perderse. Cuelap necesita curarse porque definitivamente su problemática es muy grande. Hasta ahora, de toda la evaluación a nivel superficial, de hecho, que hemos hecho con todo el equipo técnico, hemos identificado muchísimas áreas críticas. Si se podría contabilizar, cerca de 20 posiblemente. Cada sector con problemáticas, no sé si diferentes, pero muy puntuales, ¿no? La problemática principal, central, es la presencia de gran cantidad de agua dentro del relleno constructivo. Hay otras áreas colapsadas, como la última, por ejemplo, que hemos tenido en la muralla sur, pero solo todos creemos que es definitivamente por la presencia del agua, ¿no? El equipo de arqueólogos del lugar emitieron diversas alertas sobre el abandono en el que se encontraba la ciudadela. Dentro del complejo podemos observar la gran cantidad de apuntalamientos que se han levantado en los últimos años con el fin de contener las murallas. Enormes piezas de madera soportan los muros de la fortaleza en distintas áreas, mientras que algunos bloques de roca yacen desprendidos. Lo que alguna vez fue una fortaleza es hoy una maceta resquebrajada. Para los especialistas, no hay excusas, pues siempre se advirtió a las autoridades del deterioro progresivo de Cuelap. El Ministerio de Cultura no hizo nada y el resultado nos parte el corazón. Desde el año 1986 existe información sistemáticamente registrada que muestra que Cuelap era un monumento o un proceso de deterioro progresivo. Por ello, en el año 2004, Cuelap fue seleccionado por un panel de especialistas internacionales como uno de los 100 sitios del mundo que requerían especial atención por el peligro de mayores afectaciones. Todo este informe, como todo informe de proyectos aprobados antes por el Instituto Nacional de Cultura y luego por el Ministerio de Cultura, tienen que ser entregados, en este caso ahora, al Ministerio. Desde su fundación, la ONG World Monuments Fund es conocida por haber intervenido en más de 800 monumentos en 122 países. Perú es una de las 5 filiales y no es la excepción. El arqueólogo Federico Kaufmann
También recuerda las alertas que se emitieron en su momento. Al cortar la montaña, la selva, con fines turísticos. Sí, hay que ver para que pueda caminar la gente y ver las construcciones superiores que son. Entonces, con ese motivo, la hojarasca terminó tapando todos estos sumideros. El trabajo debió ser arqueológico y al mismo tiempo de conservación. El asunto era limpiar la maleza todavía que estaba encima, ¿no? Limpiarla por unos 10 centímetros, que era maleza, entre tierra y hojarasca, ¿no? 2 sumideros para poder limpiar el drenaje, los conductos de drenaje. Con eso estaba resuelto el asunto. A estas alertas se suma un informe de la Contraloría, publicado en el 2020 sobre el mal estado de Cuelap. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Cultura envió una comisión de técnicos a Amazonas con la finalidad de que se informe sobre la situación del complejo. El equipo concluyó que el estado era muy vulnerable. En ese entonces, la exministra Gisela Ortiz había llegado a Chachapoyas con un equipo de investigadores de Varsovia. El trabajo bien pudo haber continuado en la gestión del actual ministro de Cultura, Alejandro Salas, pero esto no ocurrió. La desidia de Salas fue definitiva para el colapso monumento. Hasta la fecha, no existen las mallas prometidas y el camino sepultado por las rocas del derrumbe no ha sido recuperado. Peter Lercher, quien fue director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Amazonas, la región que alberga las extraordinarias ruinas Chachapoyas, ha denunciado la indiferencia del gobierno central y ha dicho que por insistir en la gravedad de la situación, le pidieron su renuncia. Me expresé delante de la prensa nacional de manera muy directa. ¿Qué manera muy directa? A ver, ¿qué dijo? Bueno, me expresé como una DDC, la DDC de Amazonas sería títere de Lima, o es títere de Lima, porque hay una dependencia total, administrativa, económica de Lima. No hay posibilidades de actuar independientemente. Una dama, la secretaria general, me dijo: señor Lercher, por favor, deje su cargo. Desde fines del 2019 hasta la fecha 34. 34 informes acerca de diferentes sectores que están en vulnerabilidad, donde hay preocupaciones, ¿no? ¿Y qué se ha hecho hasta entonces? Bueno, siempre nos han felicitado por las informaciones, ¿no? Y nada más. En el Congreso, en cambio, sí hubo una reacción. El congresista del Partido Morado, Eduard Málaga, envió 2 oficios notificando del mal estado del monumento al ministro Salas, incluso mucho tiempo antes de que sucedieran los derrumbes. El miércoles 22 de febrero y el 2 de abril de este año. Él llegó a Cuelap para ser testigo de su actual estado. No veo que el Estado esté convocando abiertamente. Una de las primeras críticas que yo hice a la falta de reacción es una analogía a lo que pasó en Notre Dame, en París, cuando la catedral se incendió. Salió el presidente de Francia a decirle al país que esto era una tragedia nacional y que había que convocar a los mejores en todos los ámbitos para sacar adelante este símbolo de Francia. Lo mismo debió ocurrir acá. Queremos matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué pasa si termina derrumbándose buena parte de la ciudadela? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Quién va a decir, sí, reabramos Cuelap en 3 días o en 4 días? Si vuelve a haber un derrumbe, si muere alguien, si hay un daño mayor, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Qué medidas van a ser posibles ahora con esto? O sea, no basta con hacer una declaratoria de emergencia, tenemos que saber que gracias a esta declaratoria, por ejemplo, el MEF va a aprobar una partida de tantos millones de soles para en tanto tiempo lograr tales objetivos, convocar a tantos expertos y apuntalar o resolver algunos problemas de Cuelap. El 80% de los habitantes de Cuelap vive del turismo. Un turismo que hoy permanece cerrado. Una realidad que hace sufrir a Amazonas y a todo el Perú.
Entonces las pérdidas económicas que inicialmente habíamos calculado en 5 millones de soles, actualmente ya bordean los 10 millones de soles e incluso han cerrado restaurantes en el Tingo, ¿no? Hasta ayer teníamos 3 restaurantes que nos han comunicado que han cerrado. En Cuélap no se ha hecho nada. El aserradero hasta ahorita está una trocha, no sabemos cuándo van a comenzar a hacer la autopista o volverlo a mejorar. Entonces es una desentención del Estado, ¿no? Es negligencia del Estado, un Estado que no ve a todas las regiones y a todos los peruanos como tal, ¿no? Se necesita una inmediata acción del Estado. El Plan Copesco, comunidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el esfuerzo de distintas empresas privadas no lograron parar el resquebrajamiento del complejo ni restaurarlo. Faltó recursos y operatividad de parte del Ministerio de Cultura. Ahora el gobierno debe actuar y hacerse responsable. Necesitamos una unidad ejecutora o algo que pues descentralice ya el tema de la inversión en el patrimonio, porque es algo así como que tienen secuestrada a nuestra identidad, y eso pues ya llegó pues ya a extremos, que tienen conocimiento de Cuélap y se admiran también de tanto desatino y tanta postergación, ¿no? Bueno, ya sabemos que todos los ministerios tienen una estrategia para apagar incendios. 3 días después del derrumbe, el ministro Salas llegó al lugar para inspeccionar los daños, de los que su despacho había sido advertido con anticipación. Durante su visita a Chachapoyas, Salas prometió una unidad ejecutora especial, una ruta alterna para el acceso al complejo y trabajos inmediatos. Nada de esto ha ocurrido aún. Lo cierto es que Cuélap está enferma. Las paredes de la entrada son sostenidas por puntales de madera, tras una excavación profunda para encontrar el origen de una enorme grieta que amenaza la conservación del perímetro. Cuélap pide a gritos la atención que merece.